Tenemos un ejercicio sobre circuitos mixtos, en donde primero tenemos que identificar las resistencias que se encuentran en serie y en paralelo. En este caso, vamos aquí a identificar, como podemos observar, este par de resistencias se encuentran en paralelo, este par de resistencias de acá se encuentran en serie, y este par de resistencias de acá también se encuentran en serie. Entonces podemos decir que R5 con R6 están en paralelo, R8 con R9 están en serie, R10 con R11 también están en serie. Como vimos en clase, en paralelo, para resolver dos resistencias en paralelo, lo único que tenemos que hacer es multiplicar ambas resistencias y dividir para su sumatorio, R1 más R2. En este caso, como es R5 R6, trabajaríamos con la multiplicación de R5 por R6 dividido para la suma de R5 y R6. Y en serie, la resistencia nada más se sumaban normales, 1 más 2, y si eran más resistencias en serie, añadíamos una resistencia más a la operación. Por lo tanto, entre R5 y R6, haciendo la operación, si usted se da cuenta, como esto es 8 y 8, sería 8 por 8, 64, dividido por 16, eso sale 4. Entonces la sumatoria de esto que acabo de pintar, de esto que estoy pintando, esas dos resistencias se hacen una sola de 4. Estas dos que voy a pintar acá, como están en serie, sería 3 más 6, harían una resistencia de 9, mientras que las de acá también harían una resistencia de 5 más 4, 9. Por lo tanto, mi circuito quedaría de la siguiente forma. Y haciendo esas operaciones, quedaría un circuito como el que acabo de colocar. Entonces, si usted se da cuenta, ahí ya tenemos el primer paso. Reducimos lo que se pudo. A continuación, del circuito nuevo ya me olvido del primer gráfico, me olvido de este gráfico me olvido por el momento. Y ahora voy a trabajar en este nuevo gráfico. Ahora vamos viendo y observando ese nuevo gráfico, nos podemos dar cuenta que volvemos a tener resistencias en serie y paralelo. En este caso, vamos a resolver solamente el paralelo. Si usted se da cuenta, estas dos resistencias que están aquí, que voy a pintar, están en paralelo. Y entonces 9 y 9, si aplico la fórmula que usted observa allí, 9 por 9, 81 dividido para 9, 9, 18, y eso queda una resistencia de 4.5. Por lo tanto, reduciendo esa resistencia, el circuito nos quedaría de la siguiente forma. Ahí está. Esas dos resistencias, o eso que acabo de pintar de rojo, se redujo en una de 4.5. Entonces, vamos a colocarlo por aquí. Vamos viendo así. Listo. Entonces, allí. Y como les dije, por el momento ya me olvido de este gráfico y ahora trabajo sobre el gráfico que me va quedando. Observamos el gráfico que tenemos acá y si usted se fija, volvemos a tener esto de aquí. Esto que acabo de encerrar son tres resistencias que están en serie. ¿Y cómo sumamos resistencias en serie? Una a continuación de otra. Sería la sumatoria de 4 más 11 y más 4.5. Que sería 4 y 4, 8 y 11.5, 19.5 la sumatoria. Dándonos como resultado el siguiente circuito. Allí. Listo, entonces esas tres resistencias suman y se hace 19.5. Lo que está pintado de verde se suma y automáticamente se hace eso allí. Ahora, me olvido de este gráfico por el momento y trabajo sobre el gráfico nuevo. En el gráfico nuevo, como usted puede observar, tenemos resistencia en paralelo en cambio. Esto que acabo de cerrar está en paralelo. Y resolvemos en paralelo con la fórmula que le dije hace un momento. Sería 2 por 19.5 dividido para la sumatoria de 2 más 19.5, dándome como resultado una resistencia
de 1.814. Es decir, esas dos que acabo de pintar, estas dos resistencias que están en paralelo, se resumen en esta resistencia que está aquí. Paralelo, la fórmula ya se la di hace un momento. Listo, entonces ahora me olvido de este gráfico y trabajo sobre el gráfico nuevo que me está quedando, que es el que usted observa allí. Ese gráfico pequeño que usted observa allí, ahora tendríamos estos tres elementos en serie, ¿verdad? Y esos tres elementos en serie sumamos normalmente 9 más 1,81,4 más 11, dándome como resultado esa resistencia que usted observa ahí, 21.82. Y por último, otra vez, no, estas tres resistencias que están pintadas aquí se reducen a esta resistencia que está aquí, en serie. Y por último, el gráfico me quedó estas dos resistencias que están ya usted ya lo sabe, ¿verdad? Eso están en paralelo, y haciendo la sumatoria de esas dos resistencias en paralelo, me va a quedar una resistencia equivalente de 5.3. Y allí estaría la reducción del circuito recién. Miren todo el proceso que se hizo gráfico a gráfico para poder hallar este circuito con la resistencia equivalente. Una vez que ya tenemos este valor de resistencia equivalente y con el voltaje, ahora vamos a retroceder en todos los gráficos que hicimos a continuación, haciéndonos la pregunta, si están ¿de dónde provino ese elemento o esa resistencia? Sabemos que si provino de serie, se repite, usted ya sabe, si proviene de serie, repetimos corriente. Si se proviene de paralelo, repetimos voltaje. Entonces, si proviene la conexión de serie, repetimos corriente. Si proviene de paralelo, repetimos el voltaje. Por lo tanto, entonces, de esta resistencia le hallamos los dos valores. Y como lo hicimos en clases, acá voy a trabajar con colorcitos. Resistencia, ya tenemos la resistencia 5.3 para hallar la corriente. Obviamente vamos a trabajar con el triangulito voltaje, corriente, resistencia. Si quiero hallar corriente, voltaje sobre resistencia. Aquí está el voltaje, aquí está la resistencia, hallamos la corriente. Y es igual a 30 dividido para 5.3. 30 dividido para 5.3, 5.66. 5.66. Y el voltaje será igual a 30. Y vamos a retroceder en cada uno de los gráficos. Y aquí lo importante es llevar el orden y haber hecho todos los gráficos, porque si nos saltamos un gráfico, ahí puede haber alguna dificultad. Entonces, con ese vamos a regresar al gráfico anterior. En el gráfico anterior, vemos que esa resistencia de 5.3 que usted observa, esta resistencia que está aquí, de 5.3, provino de estas dos que están en paralelo. ¿Y qué se repite en paralelo de acuerdo a la teoría? El voltaje. Entonces repetimos el voltaje. El voltaje sería eso. El voltaje sería voltaje igual a 30. Voltaje igual a 30. Y si ya tenemos voltaje, hallamos corriente. Y es igual al voltaje, que es 30 sobre resistencia, que es 21.82. Y es igual a 30 sobre 7. 30 sobre 7, 4.26, 28.5 ahí. Y 30 dividido para 21.82, 1.37, 1.375 amperios. Listo. Y si se dan cuenta, en cada uno de los elementos siempre vamos a tener corriente y voltaje, y la resistencia que ya la tenemos. Regresamos al gráfico anterior, que sería el de aquí, ¿verdad? Y volvemos a hacernos la misma pregunta. Obvio, las resistencias que ya aparecen ya no las voy a volver a repetir, ¿no? Para hacer más rápido el video. Este elemento que ya está aquí,
este elemento que ya está aquí es el mismo que está acá, por lo tanto no voy a repetir los valores. Lo que sí sé es que esta resistencia de aquí provino de la sumatoria de estos tres, que están en serie. ¿Y qué repetimos en serie? La corriente. Entonces la corriente que tenemos, que es 1.375, la repetimos aquí. Y es igual a 1.375 y es igual a 1.375 y es igual a 1.375. Y ya con la corriente podemos hallar el voltaje. El voltaje es igual a I por R. 1.375 por 11 por 11, 15.125. 1.375 por 1.84, 375 por 1.814, 2.494 y 1.375 por 9, 12.375. 375. Y regresamos al gráfico anterior. El gráfico anterior es el que usted observa aquí. Y volvemos a hacernos la pregunta. Mire que la secuencia fue la siguiente, ¿no? Y aquí regreso acá, y aquí regreso acá, y aquí voy a regresar acá. Es la secuencia que seguí. Y nos preguntamos, ¿de dónde provino la resistencia que está aquí? ¿De dónde provino la resistencia que está aquí? Esta resistencia aquí provino de sumar estas dos que están aquí pintadas, ¿verdad? Y están en paralelo. ¿Y qué repetimos en paralelo? Voltaje. Entonces, ¿cuál es el voltaje de este elemento? 2.494. Repetimos el voltaje. 2.494 voltios. Voltaje es igual a 2.494. Y ya tenemos el voltaje, hallamos la corriente. Y es igual a voltaje sobre resistencia. 2.494 dividido para 2, corriente es igual a 2.494 dividido para 19.5. Y hallamos la corriente. Y así vamos a ir regresando en cada uno de los gráficos que hicimos. De aquí regresamos acá y vamos hallando cada uno de los elementos. Si se repite corriente, si se repite voltaje. Pero esa es la secuencia en general del ejercicio. Y aquí ya les dejo como reto que ustedes terminen el ejercicio, que terminen el gráfico de acuerdo a los datos que ustedes tienen en cada uno de sus enunciados. Nos vemos.